Muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Tipán. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. En esta noche voy a exponerles y a darle a conocer lo que es la soldadura segura. Eh, Bienvenidos a mi presentación eh, sobre una soldadura segura. Mi nombre es Oscar Tipán, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE de la carrera de Tecnología en Mecánica Automotriz. Espero que todo lo que se va a exponer a continuación sea de su completo agrado y espero se entienda, ya que se trata de explicar de manera detallada todo sobre una soldadura segura. Pues bien, todos nos vamos a preguntar qué significa soldadura, de dónde se originó la soldadura. La soldadura es la unión de metales que tiene su origen hace miles de años, en la edad de bronce y la edad de hierro. Ya se realizaba en los continentes que hoy se conoce como Europa o Oriente. El método más antiguo utilizado para unir o soldar metales se basaba en calentar dos piezas de metal en su fragua hasta que estaban blandas y flexibles para poder dar forma y después golpearlas con un martillo, con los cuales forjaban las piezas entre sí en un yunque y se dejaban enfriar para endurecer y para tener una buena consistencia o una buena fusión o una buena soldadura. Características de los trabajos de soldadura en la actualidad. Actualmente la soldadura se puede utilizar prácticamente en todos los sectores productivos, entre los que se destacan la industria de automoción, la petroquímica, la naval, la ligada a los bienes de equipo, la construcción en general, y en concreto las construcciones de estructuras metálicas, como vemos hoy en día, la mayoría de casas nosotros podemos ver con vigas metálicas, con estructuras las cuales son más eficientes y pueden decir que son más resistentes. La soldadura es una actividad laboral que ofrece empleo continuo con avances permanentes. Puede desarrollar este tipo de actividad profesional en grandes, medias y pequeñas empresas, tanto por cuenta ajena como forma autónoma, pudiendo dedicarte a la fabricación, montaje y reparación de construcciones metálicas, instalaciones y productos de fabricación mecánica. Ventajas e inconvenientes de la soldadura. Las ventajas. Se podría decir la soldadura es una actividad importante en el sistema productivo que además ofrece las siguientes ventajas. Proporciona una unión permanente, convirtiendo las partes soldadas en una sola unión. Nos permite también que la unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales y se usa un material de relleno que tenga propiedades de resistencia superiores a la de los metales originales y se aplican las técnicas correctas al soldar. Al momento de soldar, nosotros debemos darnos cuenta qué es lo, se puede decir, qué es la ventaja que nos beneficia a nosotros en este medio de la soldadura, que también beneficia al cliente, ya que si es que quiere alguna pieza en específico que le beneficie a él, la resistencia y la durabilidad que tenga ese producto. La soldadura es la forma más económica y ligera de unir componentes, siendo el ensamble mecánico, adición de remaches y tuercas más pequeños que la soldadura. Se podría decir que la soldadura es, como bien lo dije, una forma más económica de hacerlo, ya que podemos gastar más en pegamentos, los cuales quizás no saben si van o no van a servir, pero la soldadura es demasiado eficaz al momento de nosotros ponerlas en práctica, al momento de unir piezas metálicas, las cuales van a sostener distintos productos, van a sostener, como ya mencioné, casas, estructuras. Entonces nosotros tenemos la factibilidad y la certeza que la soldadura va a ser demasiado eficiente al momento de ponerla en práctica. La soldadura no se limita al ambiente de fábrica, sino que también se puede realizar en espacios abiertos. Se podría decir que nosotros es preferible realizar la soldadura en un lugar abierto, ya que si lo hacemos en un lugar cerrado, como en un almacén, en una casa, en un cuarto, nos vamos a llenar del gas que emite la soldadura, que puede ser en partes no beneficiosos para nuestra salud. Entonces es preferible, se recomienda que pongamos en práctica la soldadura en áreas abiertas, en campos abiertos, en espacios abiertos.
Los inconvenientes. La mayoría de las operaciones de soldadura se hacen de forma manual, la cual implica un alto costo de mano de obra. Se podría decir que al momento de nosotros emplear la soldadura, nosotros vemos los pros y contras, los cuales nos benefician a nosotros y los cuales puedan beneficiar al cliente al cual vamos a hacer, se podría decir yo que sea alguna pieza, algún material que necesite unir, o nosotros mismos como personas que vamos a soldar, vamos a ver lo más cómodo, se podría decir hoy en día. Estamos pasando por esta pandemia, vamos a ver lo más cómodo que sería algo económico, algo eficiente o algo que valga más, se podría decir. Pero el mayor inconveniente que nosotros encontramos al momento de soldar es eso, el costo de la mano de obra, de los materiales, ya sea de los electrodos, del equipo de soldar, etcétera. La soldadura implica el uso de energía y también es peligroso, ya que muchas personas dicen, me cogió el arco, pero no es más que gases que emiten la misma soldadura que nos llegan a los ojos. Por eso es preferible o es recomendable utilizar gafas o se puede decir el vidrio negro al momento de soldar para que no nos llegue el gas o no nos llegue el brillo de la soldadura para que no nos pase nada en nuestros ojos, no nos afecte físicamente, entre otras cosas que puede afectar, como también puede quemar la ropa, puede quemar la piel. Entonces, con eso se debe tener mucho cuidado al momento de soldar. Debemos utilizar se puede decir, overall de cuero o también guantes de cuero, cascos, etcétera. Por tener como resultado una unión permanente, no permite un desensamblaje adecuado en los casos en los que es necesario el mantenimiento de un producto, no debe utilizarse la soldadura como método de ensamblaje. Se podría decir que si es que nosotros utilizamos la soldadura al momento de ensamblar algo, nosotros al momento de desensamblarlo, vamos a tener muchas complicaciones, ya que van a quedar residuos de la soldadura o del material de aporte que nosotros estamos utilizando en ese momento. Entonces, en parte hay un pro y contra. El pro sería que, como ya dije, en las ventajas nos ayuda a tener una mayor resistencia y una buena durabilidad al momento de soldar. Y el contra sería que al momento de nosotros desensamblarlo, vamos a tener muchas complicaciones, ya que nos quedan material o residuo que nosotros no queremos o residuos del material de aporte que nosotros utilizamos. La unión soldada puede tener defectos de calidad que reducen la resistencia de la unión y son difíciles de detectar. Pues bien, o yo voy a explicarles un poco o unas pocas de las soldaduras que nosotros o se puede conocer hoy en día. La soldadura eléctrica, eh, la soldadura eléctrica al arco. Puede unir dos metales de igual y parecida naturaleza mediante este tipo de procedimiento. Es necesario el calor y el material de aporte, o sea, los electrodos. El calor se obtiene mediante el mantenimiento de un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza al soldar, o sea, la masa. Los equipos eléctricos de soldar están formados por el circuito de alimentación y el equipo propiamente dicho. Sirven para reducir la tensión de red de 200 o 300 voltios a la tensión de cebado entre 40 y 100 voltios y de soldeo sería 35 voltios, permitiendo regular la intensidad de la corriente de soldadura, asegurando el paso de la tensión de cebado a la de soldeo de forma rápida y automática. Los principales elementos auxiliares del equipo se puede decir que son los electrodos, piezas portaelectrodos, pinzas de masa útiles. Los electrodos es una varilla compuesta de un alma de carbón, hierro o metal de base para soldeo de un revestimiento que lo rodea. Se podría decir que el electrodo nosotros vamos a utilizarlo como un material de aporte que va a unir todas las piezas que nosotros deseamos que sean de igual proporción y que sean simétricas al momento de nosotros unirlas. El tipo más utilizado es el electrodo de revestimiento grueso o recubierto, en el que la relación entre el diámetro exterior del revestimiento y el del alma es superior a un tercio. También nosotros encontramos lo que es la pinza portaelectrodo, sirve para fijar el electrodo al cable de conducción de la corriente de soldeo. Se podría decir que la pinza
de electrodo, como bien dice o como recalco, sirve para fijar el electrodo y que no se nos corra de izquierda a derecha o de atrás hacia adelante para nosotros poder tener una buena soldadura al momento de hacer este, este, este proyecto o bueno, este, este, este ámbito que es la soldadura. Pinzas de masa. Se utiliza para sujetar el cable de masa a la pieza o soldar fácilmente un buen contacto entre ambos. Útiles, cepillos de alambre de acero para la limpieza de su superficie. Nosotros para poder tener una buena soldadura y que nosotros nos quede fija, sin ningún hueco de rellenar o algo, nosotros siempre tenemos que tener un cepillo de alambre de acero para nosotros primero, antes de poder soldar, debemos limpiar la pieza en la cual vamos a soldar. Tenemos que también tener martillos de punta para romper la cubierta de las escorias y residuos, tenazas y escoplos. Soldadura oxiacetilénica. Los gases en estado comprimido son en la actualidad son prácticamente indispensables para llevar a cabo la mayoría de los procesos de soldadura por su gran capacidad inflamable. El gas más utilizado es el acetileno, que combinado con el oxígeno es base de la soldadura oxiacetilénica. El oxicorte es un tipo de soldadura por gas más utilizado se puede decir, más utilizado hoy en día, además de las dos botellas móviles que contienen el combustible acetileno y el comburente oxígeno. Los principales elementos que intervienen en este tipo de procedimientos son la manoreductores, transforman la presión de la botella de gas de 150 átomos a la presión de trabajo de 0.1 a 10 átomos de una forma constante. Están situados entre las botellas y los sopletes. También nosotros podemos encontrar entre estos procedimientos el soplete efectúa la mezcla de gases, se compone de dos conexiones con las mangueras, también contamos con dos llaves de regulación, el inyector, la cámara de mezcla y la boquilla. Las válvulas antirretroceso son dispositivos de seguridad instalados en las conducciones y que solo permiten el paso de gas en un sentido impidiendo por tanto que la llama pueda retroceder. Las conducciones, estas sirven para conducir los gases desde las botellas. Derechos, ahorita vamos a hablar, o ahora vamos a hablar de derechos y obligaciones frente a los riesgos laborales que tiene un trabajador y un empresario. Las legislaciones reguladora básica de prevención de riesgos laborales es la Ley 31 1995 de 8 de noviembre. Esta ley tiene como objetivo proveer tu seguridad y salud como trabajador mediante la aplicación de diversas medidas y actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. Entonces vamos a ver los derechos de un trabajador y los deberes cómo se debe llevar o cómo son o cómo se deben respetar hoy en día. Los derechos de un trabajador es recibir protección eficaz. También tenemos ser sometido a vigilación periódica del estado de salud del trabajador, recibir formación e información, ser consultado y participar en materia preventiva sobre los riesgos que afecten a los puestos de trabajo, paralizar la actividad en caso de riesgos graves e inminente de su seguridad y salud. Entonces también con ello los derechos llevan a unos deberes, los deberes que quizás como trabajador se debe cumplir, velar por tu propia seguridad y salud, utilizar correctamente los medios y equipos de protección, utilizar correctamente los dispositivos de seguridad, informar de inmediato sobre tu situación de riesgo, cooperar con el empresario para que la prueba garantizada sean de condiciones seguras para el trabajador. Derechos y obligaciones de un empresario. El empresario
Los derechos de un empresario serían formar parte del Comité de Seguridad de Salud y ya sea directa o a través de representantes. También tenemos de exigir a los trabajadores el cumplimiento de sus deberes, los deberes que ya fueron comentados en materia de seguridad, así como la normativa. Sus obligaciones, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, eso es muy importante al rato de nosotros, se puede decir, al rato de contratar a un trabajador, evaluar los riesgos laborales, no, se podría decir, no someter a los trabajadores a riesgos o a trabajos muy riesgosos, planificar y adoptar las medidas de prevención necesarias, informar y formar a los trabajadores acerca de los riesgos existentes en el trabajo, las medidas y actividades de protección aplicables y las medidas de emergencia adoptadas. Designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la prevención de riesgos, constituir un servicio de prevención y concertar dicho servicio. Proporcionar a los trabajadores los medios de protección personal y adecuados al trabajo. También nosotros como obligación sería consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones que afecten a la seguridad de la salud laboral. Riesgos de seguridad. El principio de la prevención señala que todos los accidentes tienen causas que los originan y entonces pueden evitarse identificando y controlando aquellas que los producen. Los accidentes de trabajo se producen bien porque las personas cometemos actos incorrectos o bien porque los equipos de herramientas maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en las condiciones adecuadas para poder trabajar. En algunas ocasiones pueden originarse porque ocurren ambas situaciones, ya sea porque el lugar de trabajo no es apto o los materiales no son aptos para trabajar, tengan fugas, tengan averías. Entonces esto puede ocasionar un siniestro, lo cual afecte a las personas o a los trabajadores que están con esas herramientas. Las causas humanas se relacionan directamente con el comportamiento del trabajo, del trabajador y se traducen en conductas imprudentes o falta de respeto a las normas y a los procedimientos de trabajo. Se podría decir que nosotros o alguien como trabajador al momento de estar en su labor diario debe concentrarse 100% a laborar, a tener, o se podría decir, a estar concentrado en su trabajo, en lo que está haciendo, en lo que se está metiendo, porque si por un despiste, por 1 o 2 segundos que te despistes, puedes ocasionar tú un accidente del cual puedes estar arrepentido en un futuro. Estas causas son las más difícil de corregir, ya que dependen de la formación y motivación de las personas. Algunos ejemplos de estas conductas son distracciones, exceso de confianza, falta de conocimiento de las actividades u operaciones que se están realizando, no usar el equipo necesario de protección individual y adoptar posiciones inseguras o inadecuadas procedimientos de trabajo. Se puede decir que al momento de nosotros laborar, trabajar, meternos de lleno en un trabajo, debemos acatar las órdenes, debemos mentalizarnos, debemos estudiar qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y qué medidas de seguridad debemos tomar nosotros. También debemos estudiar o debemos tener a la mano nuestro equipo de protección, ya sea casco, guantes de cuero, overoles, para nosotros no salir afectados y también concentrarnos 100% en lo que estamos haciendo. Como ya dije, si es que nosotros nos descuidamos 1 o 2 segundos, podemos ocasionar un siniestro del cual podemos arrepentirnos porque podemos afectar a otras personas las cuales no están en nuestra área de trabajo. Riesgos de seguridad. Los riesgos de seguridad son varios, de los cuales voy a hablar a continuación. Unos pocos, no todos, ya que unos pocos, los que se podría decir que voy a explicar a continuación son los más importantes para mi parecer. Pero los riesgos de seguridad son caída de personas al mismo nivel, caída de personas a distinto nivel, caída de objetos de manipulación, choques contra objetos, golpes, cortes por objetos o herramientas, atrapamientos entre piezas, proyecciones de fragmentos o partículas, contactos térmicos, contactos eléctricos, explosiones e incendios. De los cuales yo voy a hablar de la caída de personas al mismo nivel,
Las causas es un falta de orden, falta de limpieza en zonas, ya sea que te interrumpen o estén estorbando el paso, como nosotros lo decimos, ya sea cables, piezas, restos de material, herramientas, los cuales pueden ocasionarte que tú te resbales, tropieces y puedas caer ya sea encima de otra persona que está laborando y pueden ocasionar un accidente más grande. Acumulación de material o herramientas en el área de trabajo, iluminación insuficiente en las zonas de trabajo. Nosotros en una zona de trabajo debemos tener una zona súper iluminada para nosotros no cometer equivocaciones, para nosotros no eh, tener esos errores que nosotros tenemos al momento de no tener luz. Entonces, en tu zona de trabajo siempre debes tener una zona muy iluminada. Se podría decir que no nítida, sino que tú te sientas conforme con la iluminación que tienes. No esforzar la vista ni nada. Mal estado del piso, suelo deslizante a causa de las sustancias derramadas, grasas o desperdicios, incorrecta disposición de los soportes, cables o mangueras. Nosotros al momento de ocupar un carrito para nosotros llevar los tanques de los gases que nosotros vamos a utilizar para al momento de soldar, debemos ver que todo esté en su sitio, porque si vamos arrastrando cualquier cosa puede dañarse y al momento de utilizarla ya sea puede estar hecho un nudo, puede estar doblada, el soplete puede estar dañado y puede ocasionar una explosión. Daños, heridas superficiales, los daños que pueden tener o pueden ocasionarse son heridas superficiales, fracturas de huesos, inflamación muscular, esguinces, desgarros musculares, hematomas. Nosotros las medidas preventivas que debemos tomar sería mantener limpio el lugar de trabajo, ordenado, libre de obstáculos tanto de zonas de trabajo como las de paso. Exige que las zonas de trabajo estén bien iluminadas, como ya dije, tienes que tener una zona de trabajo súper iluminada, no nítida, sino que te sientas conforme con la luz que tienes ahí. Usar calzado de seguridad antideslizante. Se podría decir, en pocas palabras, nosotros debemos utilizar, como se dice vulgarmente, los zapatos punta de acero o zapatos adecuados al trabajo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos zapatos o zapatillas que son de tela normal, si nos salta chispas de la soldadura puede quemarse, entonces no puede ocasionar heridas, quemaduras en el pie. Caídas de personas a distinto nivel. Las causas, operaciones realizadas en alturas desde escaleras, manuales, plataformas o andamios durante el soldeo de estructuras metálicas y reparaciones. Al momento de nosotros hacer soldaduras metálicas o vigas, nosotros debemos ver que estén bien puestos los andamios, bien seguros para poder subirnos, sentirnos seguros de lo que vamos a hacer, porque si estamos dudosos de lo que vamos a hacer o nerviosos, vamos a poder tropezar o resbalarnos, entre otras cosas que nos puede pasar. Ausencia de señalización o medidas de protección insuficientes en huecos o aberturas en el piso, rampas o fosas. Una recomendación que yo daría al momento de trabajar en las alturas con vigas de acero, con andamios que nos vamos a subir para nosotros poder tener una soldadura eficiente al momento de hacerlo, poder usar un arnés que sea adecuado, que esté seguro, que quizás al momento de nosotros resbalar, quedarnos en el mismo sitio o que no nos caigamos, sino que nos quedamos suspendidos en el aire por el arnés y no nos suceda nada. Bueno, sería una recomendación. Iluminación insuficiente en las zonas de desnivel, perdón. Como ya dije, al momento de nosotros trabajar debemos pedir o nosotros mismos debemos darnos cuenta o poner en práctica o poner a recomendación una mejor iluminación, ya que en algunos trabajos yo he observado que tienen una, dos lámparas, lo cual no abastece al trabajo, a las personas que están haciendo. Los daños también que se pueden hacer son heridas superficiales, fracturas, inflamación muscular, esguince, desgarros musculares, fuertes hematomas, hasta la muerte puede ocasionar las caídas a distinto nivel. Las medidas de prevención, utilizar equipos de trabajo adecuados, andamios, borriquetas, pero que sean seguras, que sean estables, no que estén tambaleando de un lado a otro, ponerla segura en un lugar que esté completamente seguro y que nosotros nos sintamos seguros de lo que vamos, en lo que nos vamos a subir. Emplea medidas de protección colectivas, barandillas, redes. Se puede decir las redes, también es una recomendación poner una red grande, segura, al momento que quizás alguien se caiga, se quede en la red. Es seguro, pero no es tan recomendable porque quizás en algún momento tú te caigas y la red esté fisurada o rota o desgarrada y si se abre, entonces no es recomendable.
Las barandillas se puede decir que también es recomendable como, no, como ponemos aquí, pero mi recomendación, como ya comenté, sería un arnés seguro que esté en una estructura segura para evitar tantos accidentes que hay hoy en día. Caída de objetos de manipulación, las causas, caída de botella de gas o cualquier otra herramienta o equipo durante la utilización. En nosotros, como ya comenté, en un carrito, si llevamos botellas de gas o cualquier otra herramienta, debemos mantenerla segura, amarrada, atada, como tú quieras decirlo, pero debemos llevarlo de una manera segura, porque quizás estamos pasando por una estructura, estamos llevando tranquilamente y si se cae algo, puede afectar a una persona que esté abajo tuyo o que esté trabajando en un área o en un piso abajo tuyo. Le puede caer, puede ocasionar muchos accidentes. Uso de los elementos de amarre y herramientas manuales o eléctricas en mal estado de conservación o defectuosas, inadecuación de las herramientas al trabajo realizado. En los daños casi es lo mismo, puede ocasionar heridas superficiales, fracturas, inflamación muscular, esguinces, desgarros, fuertes hematomas, pero en esta también se aplica, se podría decir el daño más riesgoso sería la muerte, porque si cae una botella de gas completamente llena en una persona y le cae en la cabeza, puede ocasionar la muerte. Entonces, la recomendación de todos mismos, o de mí, mi recomendación es asegurar las cosas en su manera adecuada, amarrarlas, atarlas, tenerlas segura, estar seguro de que estén fijas y seguir adelante. Las medidas preventivas sería utilizar bases de soldar sólidas apoyadas sobre objetivos estables. Fija adecuadamente las piezas como las que estés trabajando. Mantén las botellas de gas en una posición vertical sujetas por medio de cadenas, abrazaderas o algún elemento similar para evitar su caída. También tenemos protección de fragmentos o partículas, causas, se podría decir el manejo de maquinarias que proyectan partículas de polvo o virutas metálicas durante los procesos de soldeo, esmerilado, desbarbado, martillado, afilado o descascarillado. Se podría decir que al momento de nosotros desmerilar o soldar o quizás descascarillar, nosotros debemos tener mucho cuidado. Por eso es súper necesario llevar las gafas de protección, porque si es que al momento te estás desmerilando o descascarillando y te salta una viruta metálica al ojo, eso es muy grave, porque te puede hacer daño a la retina, puede hacerte daño al ojo, debes operarte. Entonces, es muy recomendable utilizar las medidas o los materiales o la ropa de trabajo necesaria para nosotros poder tener una seguridad de que yo estoy protegido, yo puedo hacer las cosas tranquilamente, no estar sin gafas, es que las gafas me estorban, no, debes tener debes estar completamente protegido. El contacto con las chispas y partículas de metal fundido derivadas del propio arco eléctrico y las piezas que se están soldando. En los daños también está heridas, se aumenta el corte, quemaduras, irritación mucosa buconasal, incrustación de partículas en diferentes partes del cuerpo, pérdida parcial o total de visión. Es por la pérdida de visión, como ya comenté, se puede decir por el descascarillado. Si es que te salta una viruta metálica al ojo, es muy grave. Entonces, nosotros debemos utilizar las medidas que son las herramientas de manera adecuada, eh, la ropa de trabajo adecuada para trabajar, las gafas, overall de cuero, guantes de cuero, zapatos, se puede decir vulgarmente de puntas de acero para tener una mayor seguridad al momento de trabajar. Las medidas preventivas son utiliza equipo de mercado C, respeta las instrucciones del fabricante de las herramientas o equipos, no mires directamente al arco voltaico, eh, al momento de realizar soldados eléctricas. Esto sería o se refiere al arco que casi nosotros decimos. No debemos verlo directamente porque sí nos puede ocasionar un daño a la vista. Entonces es preferible utilizar el casco con el vidrio oscuro que nosotros le decimos para mantenerlos un poco eh, opaco la vista para no ver el arco voltaico.
Esto sería todo. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Espero que todas las cosas que se hayan explicado hayan sido de su agrado, hayan sido de su comprensión. No es quizás lo mejor de una presentación, pero se hace lo que se puede. Mi nombre es Oscar Tipán, estudiante de la Universidad Fuerzas Armadas ESPE, primer semestre, estudiante de la carrera Tecnología Superior en Mecánica Automotriz. Y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.